Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versos 26 al 28, o versos 26 al 29, donde dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en Apocalipsis 21, capítulo 21, verso 5 al 7, dice de la siguiente manera: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: el vencedor heredará todas las cosas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender nuestro tema, el vencedor heredará todas las cosas, y comprender estas palabras apocalípticas que hemos leído, tenemos que comprender que el reino de Dios va a ser establecido en este planeta Tierra, por lo cual Cristo dijo a sus discípulos que oraran pidiendo la venida del reino de Dios. En San Mateo capítulo 6, verso 10, versos 9 en adelante, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cristo dijo a sus discípulos que oraran por la venida del reino de Dios, para que se haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Y también esto fue en el capítulo 6, versos 9 al 10, y en el mismo capítulo 6, verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí también Cristo nos enseña a buscar el reino de Dios. Ahora,
el reino de Dios va a ser literalmente establecido en este planeta Tierra. Pero el reino de Dios está en la fase o esfera espiritual. Y toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibe como su único y suficiente Salvador, arrepentido de sus pecados y le pide perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, pues Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y cuando la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo y cree y recibe a Cristo como Salvador y es bautizado en agua en su nombre, Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y la persona obtiene el nuevo nacimiento. Nace a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, ha obtenido el nuevo nacimiento y ha entrado al reino de Dios. El reino de Dios está en la esfera espiritual y por consiguiente el reino de Dios está en la forma de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene los miembros del reino de Dios, del reino de los cielos. Por esa causa fue que en la parábola del trigo y de la cizaña, Cristo enseñó a sus discípulos de la siguiente manera, diciendo en la explicación que dio a sus discípulos en el capítulo 13 de San Mateo, versos 36 en adelante, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Ven? Y aquí en el trigo, Cristo está tipificando a los hijos del reino de Dios, los cuales tienen que venir a este planeta Tierra en carne humana para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador y recibir el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y Cristo luego bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego y produce así en la persona el nuevo nacimiento. Nace de nuevo la persona, nace a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Así como para aparecer en este reino terrenal, mortal, corruptible y temporero, tuvimos que nacer a través de nuestros padres terrenales. Y para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, porque con el nacimiento que obtuvimos a través de nuestros padres terrenales, no nacimos y no entramos al reino de Dios, solamente nacimos en este reino terrenal que está bajo el poder del príncipe de las tinieblas, del diablo, y por consiguiente el reino de las tinieblas está gobernando en la humanidad. Es un reino temporero, va a ser quitado. Cuando una persona sabe que en un país va a surgir una guerra en donde van a desaparecer todos los habitantes, ¿qué hacen las personas entendidas que quieren continuar viviendo? Se van
de ese lugar, salen de ese lugar. Y toda persona debe saber que el reino de las tinieblas va a ser destruido, va a dejar de existir. Por lo tanto, hay que salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Cristo es el libertador que nos liberta del reino de las tinieblas y nos coloca a Cristo en su reino eterno, su reino de luz y vida eterna. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo para salvar la vida de nuestra alma y vivir con Cristo por toda la eternidad. Una lucha muy grande comenzó en el cielo. La lucha de dos arcángeles, la lucha de un arcángel que se rebeló en contra de Dios, el cual fue Lucero, al cual se le llama también Luzbel, Lucifer, Satanás o diablo. Y en el cielo se rebeló en contra de Dios, pero fue vencido. El diablo quería tener un reino mejor que el de Cristo. Por lo tanto, el reino de las tinieblas, con el diablo como su rey, ha estado peleando en contra de Cristo y el reino de Cristo. Pero la promesa bíblica es que Cristo y su reino obtendrán la victoria y será establecido el reino de Cristo literalmente en la tierra y gobernará sobre toda la raza humana y tendrá su capital en la tierra de Israel, en Jerusalén, y tendrá su trono allí, el cual es el trono de David, por cuanto Cristo es el hijo de David y por consiguiente Él es el heredero al trono de David. El arcángel Gabriel, el arcángel profeta de la revelación divina, dijo a la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas, verso 30 en adelante: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos la promesa de la venida del Mesías, naciendo a través de la Virgen María, y la promesa de que ese niño que nacerá y que tendrá por nombre Jesús será el que recibirá como heredad el trono de David y reino de David para reinar sobre el pueblo hebreo y por consiguiente sobre toda la raza humana, porque el reino de Dios será establecido en la tierra y Jesucristo es el rey de ese reino y gobernará el reino de Dios sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Por lo tanto, viene un tiempo en que el reino de Dios será establecido físicamente en la tierra y habrá individuos y naciones que entrarán a formar parte del reino de Dios. Y ahora, viendo que literalmente está hecha la promesa que el reino de Dios será establecido en la tierra, tenemos entonces
que entrar al reino de Dios, el cual por el momento está en la fase espiritual. Desde el día de Pentecostés en adelante comenzaron a entrar al reino de Dios miles de personas, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y así obtuvieron el Espíritu Santo y obtuvieron el nuevo nacimiento. Pues Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 en adelante, la forma de entrar al reino de Dios. Vamos a leer ese pasaje para que tengamos el cuadro claro de este misterio del reino de Dios y de cómo entrar al reino de Dios, porque todos queremos entrar y vivir por toda la eternidad en el reino de Dios. Dice capítulo 13, verso 1 en adelante de San Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar y vivir en el reino de Dios. Así como para entrar a esta dimensión terrenal y vivir aquí en la tierra como seres humanos, tuvimos que nacer en esta tierra a través de nuestros padres terrenales. Pero ahora, para entrar al reino de Dios, hay que nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu, nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, luego de haber escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y haber creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. Y así la persona ha nacido de nuevo, ha nacido en un nuevo reino, el reino de Dios, y ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna. Pues la vida terrenal que tenemos es temporera, pero la que Cristo nos da es eterna. Y si nuestro cuerpo físico muere, en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, en algún año del día postrero del séptimo milenio, Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos nos transformará. Y entonces todos tendremos vida eterna física también. Pero antes de tener vida eterna física, hay que tener vida eterna espiritual, entrando al reino de Dios, naciendo en el reino de Dios del agua
y del Espíritu, en donde obtenemos el cuerpo angelical. Y luego, en el día postrero, recibiremos el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y luego iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero al cielo. Esa gran fiesta durará 3 años y medio en el cielo, mientras los seres humanos en la tierra estarán pasando por la gran tribulación, en donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana, sobre los que no recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Luego de ese lapso de tiempo de 3 años y medio, vendrá el reino milenial. Y entonces Cristo y los escogidos, su iglesia, descenderán a la tierra en los cuerpos glorificados, y Cristo establecerá con su iglesia el glorioso reino milenial. Y reinará sobre el pueblo hebreo Cristo y su iglesia, y sobre todas las naciones. Por eso es tan importante entrar al reino de Dios, al reino de Cristo, porque ese es el reino que permanecerá por toda la eternidad. Por lo tanto, toda persona tiene la oportunidad y privilegio de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, del Evangelio del reino de Dios, del Evangelio del reino de los cielos, para recibir al Rey de ese reino, que es Jesucristo nuestro Salvador, para así obtener la victoria en contra del diablo y en contra del reino de las tinieblas, y ser colocados en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, como reyes y sacerdotes de ese reino, siendo herederos y coherederos con Cristo de la vida eterna y del reino eterno. El vencedor es el que obtiene todas estas bendiciones. El vencedor como individuo y el vencedor como mensajero y el vencedor como la iglesia del Señor Jesucristo y el vencedor como la edad correspondiente a nuestro tiempo, así como cada edad obtuvo la victoria de su tiempo. En este tiempo final, la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, obtendrá la gran victoria en el amor divino. Por lo tanto, la gran victoria es para el individuo creyente en Cristo nacido de nuevo, es para el mensajero del Señor Jesucristo, es para la iglesia novia del Señor Jesucristo, es para la edad correspondiente a nuestro tiempo, la edad de la piedra angular, y es para el reino de Cristo y trono de Jesucristo. Por lo tanto, el individuo, el creyente en Cristo, el mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, la iglesia novia de Jesucristo, el reino de Cristo, la edad de la piedra angular, el trono de Jesucristo, el reino de Jesucristo, será el vencedor. Cada uno de estos aquí mencionados obtendrá la gran victoria en el amor divino y por consiguiente recibirán la herencia de todas las cosas. Somos herederos de Dios y coherederos
con Cristo Jesús, Señor nuestro. A todo lo que Cristo es heredero, somos también nosotros herederos. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Por eso es que Cristo, hablando de los creyentes en Él, en San Mateo capítulo 25, nos dice: en el verso 40, cuando está llevando a cabo el juicio de las naciones, dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, que Cristo mismo dice que nosotros somos sus hermanos. Y nosotros, los unos a los otros, también somos hermanos, y por eso nos llamamos hermanos los unos a los otros. Ven, San Pablo escribiendo a los hebreos en el capítulo 2, disculpen, San Pablo escribiendo su carta a los hebreos en el capítulo 2, versos 9 en adelante, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí podemos ver que todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo son hermanos de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Por eso Él nos llama: estos mis hermanos más pequeños, o sea, hermanos menores que Él. Ahora
podemos ver que en el programa divino Dios establecer en este planeta Tierra su reino, para que se haga la voluntad en esta tierra como en el cielo. Por lo tanto, Cristo tuvo que venir a la tierra y morir y derramar su sangre para con su sangre comprar no solamente al pueblo hebreo, sino a todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, y comprar el planeta Tierra también. Por eso la sangre de Cristo cayó en tierra también. Por lo tanto, con el sacrificio de Cristo se ha llevado a cabo el sacrificio de la redención para todo regresar a Dios, para que así todo hijo e hija de Dios regrese a Dios, al reino de Dios, y para que este planeta Tierra regrese al reino de Dios y sea establecido en esta tierra el reino de Dios. En lo espiritual está en la forma de la iglesia del Señor Jesucristo, y en cada creyente en Cristo está el reino de Dios acá, en el alma, en el corazón de cada creyente. Y Cristo está ahí en el alma, en el corazón, en el trono del corazón, gobernando como Rey nuestra vida. Pero también va a establecer su reino en este planeta Tierra. Por lo tanto, todo lo que estará sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo, conforme al programa de Dios y la posición en que aparecerán los diferentes mensajeros y los creyentes en Cristo, los hijos y hijas de Dios de cada edad, será el orden en que serán colocados en el reino de Jesucristo en este planeta Tierra, cuando sea establecido literalmente. Así es que todo va preparándose primero en lo espiritual para luego manifestarse físicamente en este planeta Tierra. Así como antes de Adán aparecer en este planeta Tierra en un cuerpo de carne, primero estuvo en un cuerpo espiritual, un cuerpo angelical. Y antes de Jesús aparecer en esta tierra en un cuerpo de carne, Él estaba en un cuerpo angelical, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Y antes de todos nosotros aparecer en el cuerpo eterno y glorificado, primero tenemos que recibir el cuerpo espiritual angelical, el cual la persona lo recibe cuando ha recibido a Cristo como su Salvador, lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido el nuevo nacimiento. Siempre que hay un nacimiento, tiene que aparecer un cuerpo. Si es un nacimiento espiritual, un cuerpo espiritual tiene que haber aparecido. Y ese es el cuerpo espiritual de cada escogido de Dios, que recibe cuando produce Cristo en él el nuevo nacimiento. Y la persona entra al reino de Cristo, al reino de Dios. Y luego, en el día postrero, recibirá el cuerpo físico y glorificado y eterno, como el cuerpo eterno y glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así se materializará en un cuerpo con vida eterna cada escogido de Dios, cada hijo e hija de Dios, cada miembro del reino
de Jesucristo nuestro Salvador. Y en ese reino, así como en lo espiritual, somos reyes y sacerdotes y jueces. Luego en lo literal, en este reino, cuando esté establecido literalmente en el planeta Tierra, seremos reyes, seremos sacerdotes y seremos jueces también, porque los santos juzgarán al mundo. Y somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, sacerdotes del templo celestial, así como Jesucristo es el sumo sacerdote del templo celestial, según el orden de Melquisedec. Melquisedec apareció a Abraham en el capítulo 14 y le dio pan y vino a Abraham. Y este Melquisedec es rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y es rey de justicia y rey de paz, y es sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo del templo celestial. Y ese Melquisedec que le apareció a Abraham es nada menos que Jesucristo en su cuerpo angelical. Él es el sumo sacerdote del templo celestial. Por eso ustedes se encuentran al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento llevando a cabo las labores correspondientes al Antiguo Testamento y hablando a través de los diferentes profetas mensajeros y hablándole a esos profetas mensajeros. Ese es nada menos que Jesucristo, nuestro Salvador, en su cuerpo angelical allá en el Antiguo Testamento, el cual vendría en medio del pueblo hebreo en carne humana y vino y fue conocido por el nombre de Jesús. Él había enviado también a su mensajero Juan el Bautista para prepararle el camino, y Juan llevó a cabo esa labor como precursor de la primera venida de Cristo. Y ahora es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que llevó a cabo el sacrificio por el pecado del ser humano allá en la cruz del Calvario, muriendo su cuerpo físico por nosotros, llevando así él nuestros pecados y quitando de nosotros nuestros pecados. Y ahora la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya no se requieren sacrificios de animalitos por el pecado, como hacía el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, porque ya el sacrificio por el pecado ya fue efectuado por Jesucristo, el Cordero de Dios, y también el macho cabrío de la expiación allá en la cruz del Calvario. Aquellos sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba por el pecado eran tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero cuando vino Cristo y fue sacrificado en la cruz del Calvario, ya no se necesitan otros sacrificios. Ya para todo ser humano, hebreos y gentiles, hay un solo sacrificio por el pecado: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y toda persona que no tenga ese sacrificio no está perdonado de sus pecados y no está limpio de todo pecado y no está reconciliado con Dios. Y por consiguiente no tiene derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino. Pero toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, Cristo lo ha recibido, ha perdonado sus pecados y con su sangre le ha limpiado de todo pecado y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en la persona el nuevo nacimiento. Ha nacido la persona de nuevo, ha nacido en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, y por consiguiente tiene vida eterna,
porque ha nacido en el reino eterno de Cristo, ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna, y así ha asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Y cuando ese reino se establezca físicamente en la tierra, allí estaré yo. ¿Y quién más estará allí en ese reino? Cada uno de ustedes también. Todos estaremos allí porque hemos escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Allí estará Cristo en su trono, el trono de David, en el reino de David, que será restaurado, el cual es el reino de Dios. Vean, este reino de David, sobre el cual estaba el rey David sentado y gobernando en ese trono, es nada menos que el reino de Dios en la tierra. Vean, en el capítulo 28 de Primera de Crónicas, verso 5, verso 3 en adelante, para que tengan el cuadro claro. Dice: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El reino de David y de Salomón es el reino de Dios establecido en medio del pueblo hebreo. Y ese trono de David es el trono de Dios terrenal. Y ese reino de David es el reino de Dios terrenal. Por lo tanto, este reino y ese trono tienen que estar bien conectados con el reino celestial y el trono celestial para ser guiado ese reino y ese trono, y el que se siente en ese trono terrenal, ser guiado porque está sentado en el trono celestial, Dios, para que este reino terrenal gobierne conforme a la voluntad de Dios y del reino de Dios celestial. Dios reflejó en ese reino de David lo que será el reino milenial de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que el arcángel Gabriel dijo, hablando de Jesús, el niño que nacería a través de la Virgen María, dijo que Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Veamos en el capítulo
29, verso 22 al 23 de Primera de Crónicas, lo que dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. Ese trono de David, sobre el cual se sentó David y luego se sentó Salomón, es el trono de Jehová terrenal, del reino terrenal de Dios en este planeta Tierra. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Este reino de Dios y trono de Dios terrenal es el reino al cual Cristo es heredero. Por lo tanto, ese es el trono de Cristo terrenal, y es el reino terrenal de Cristo, que estará conectado con el reino celestial y el trono celestial, para que así se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Para esta restauración del reino de Dios en la tierra, el cual gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, Dios ha establecido todas las cosas que deben suceder. Primero, los miembros de ese reino, que serán los sacerdotes, los reyes y los jueces, o sea, el gabinete de Cristo, el gabinete de Cristo y su reino, tienen que aparecer en la tierra en carne humana, cada uno en su tiempo, y ser lavados con la sangre de Cristo. Recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo les perdone, con su sangre les limpie de todo pecado, y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en esas personas el nuevo nacimiento, y nazcan de nuevo, nazcan en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, y así queden confirmados como miembros del reino de Jesucristo nuestro Salvador, y queden confirmados en la vida eterna, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Cristo en algún momento va a completar su iglesia, su reino, y entonces se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos que aparece en Apocalipsis capítulo 5, y lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Y luego descenderá a la tierra con ese libro de los 7 sellos ya abierto en su mano, conforme a Apocalipsis capítulo 10, y lo entregará a un hombre para que se lo coma, el cual fue representado o tipificado en el apóstol San Juan en el capítulo 10 del Apocalipsis. Así como al profeta Ezequiel, Dios le dijo, le mostró un libro. En esos tiempos los libros estaban en forma de rollos, no como en la actualidad, y le dijo, come el libro, y él se lo comió, y le dijo que profetizara, que hablara conforme a las palabras que estaban en ese libro. Y ahora en Apocalipsis capítulo 10, el libro de los 7 sellos es entregado a un hombre para que se lo coma,
y él se lo come y le es dulce en su boca, pero en su vientre le es amargo, muy amargo. Pero luego le fue dicho: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese que se estará comiendo el libro será el último mensajero que Jesucristo tendrá en la tierra, el cual, conforme al libro del Apocalipsis, es el ángel del Señor Jesucristo. Y él profetizará sobre pueblos, naciones y lenguas las cosas que han de suceder pronto durante el tiempo de la gran tribulación. O sea que todos esos juicios divinos que han de venir sobre la tierra estarán siendo profetizados, estarán siendo predicados bajo el ministerio y mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que es el que se come el libro de los 7 sellos para profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y todo eso estará siendo hablado, profetizado, revelado bajo la predicación del mensaje del ángel del Señor Jesucristo. Pues él estará predicando el evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención, y el evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Por lo tanto, ese mensajero tendrá una doble porción de mensaje. Tendrá el mensaje del evangelio de la gracia y el mensaje del evangelio del reino. Y eso es tener la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y estar con la lluvia temprana y la lluvia tardía llenando la iglesia del Señor Jesucristo. Y el grupo de escogidos del día postrero será el único grupo que tendrá la lluvia temprana y tardía, el mensaje del evangelio de la gracia y el mensaje del evangelio del reino. Y por consiguiente, ese será el grupo que obtendrá la gran victoria en el amor divino y será transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y el mensajero será el mensajero que obtendrá la gran victoria en el amor divino. Y Cristo lo adoptará, lo transformará, y ese será el que se sentará con Cristo en su reino y en su trono. Pues Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma que el Padre hizo con Jesús, sentándolo en su trono celestial, ahora Cristo se sentará en su trono terrenal, el trono de David, al vencedor del día postrero, que será el ángel del Señor Jesucristo. Y con Cristo, ese mensajero estará en ese reino milenial. Y estarán también los escogidos del día postrero, de la etapa de la edad, de la piedra angular, que en el día postrero tendrían la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero también estarán los mensajeros de edades pasadas con el grupo de escogidos de cada edad. Y también los apóstoles estarán en este reino milenial de Cristo. Dios, en su programa, todo lo tiene ya diseñado desde antes de la fundación del mundo.
Por eso, cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal, los discípulos y sobre todo Pedro le hizo una pregunta muy importante a Cristo. En el capítulo 19 de San Mateo, verso 27 en adelante, 27 al 30, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, eso será en el reino milenial de Cristo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, en el trono de David, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ahora los apóstoles del Señor Jesucristo estarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estarán como reyes juzgando a las 12 tribus de Israel, como reyes y como jueces también. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Ahora podemos ver que hay un premio, un galardón para toda persona que ha seguido a Cristo, habiéndolo recibido como su único y suficiente Salvador. Habrá grandes galardones y la vida eterna como herencia. Por lo tanto, tenemos que obtener la victoria. Como individuos, obtenemos la victoria cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, arrepentidos de nuestros pecados, pidiendo perdón a Cristo por nuestros pecados, y Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, y somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Y eso es obtener la victoria. Hemos obtenido la victoria, hemos nacido en el reino de Cristo. Es como el bebé cuando está en el vientre de su madre, como cada uno de nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Cuando nacimos, obtuvimos la victoria. Obtuvimos la victoria para vivir en este planeta Tierra en un cuerpo de carne. Y para vivir en el reino de Cristo, vean ustedes, obtuvimos la victoria al obtener el nuevo nacimiento. Pero todavía hay una victoria que vamos a obtener, que es la física, cuando nosotros seamos transformados. Cuando seamos transformados, habremos obtenido la victoria física de recibir la inmortalidad física, recibiendo un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y entonces habremos obtenido la victoria física en contra de la muerte. Esa victoria la ciencia ha tratado de obtenerla, pero todavía no ha llegado ni a lograr añadirle al ser humano 100 años más de vida. Pero Cristo nos dará la victoria, pues Dios nos da la victoria por medio
de Jesucristo nuestro Salvador. Es por medio de Cristo que Dios nos da siempre la victoria. Así como hemos obtenido la victoria de nacer en el reino de Cristo y nacer a la vida eterna, en el campo espiritual, y nuestra alma nacer a la vida eterna, así también obtendremos la victoria física al ser transformados, y los muertos en Cristo al ser resucitados en cuerpos glorificados. Y entonces todos tendremos la victoria física de la vida eterna, la inmortalidad, para vivir físicamente con Cristo en su reino físico por el milenio, y por cuánto tiempo más, por toda la eternidad. Yo he recibido la victoria espiritual y recibiré la victoria física también. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Pues estamos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Cristo tipificó a sus escogidos en ovejas del Padre, que le fueron dadas por el Padre a Cristo para que las buscara y les diera salvación y vida eterna. Por eso Cristo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo dice Cristo en el capítulo 19 de San Lucas, verso 10, y en el capítulo 18 de San Mateo, versos 11 al 14, nos habla también de esto. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y nos compara con ovejas. Y el mismo Cristo es comparado con un cordero y también con un macho cabrío para la expiación. Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ser humano no puede quitar sus pecados con ningún componente científico. No hay ningún detergente que pueda quitar nuestros pecados. Solamente hay una persona que puede quitar nuestros pecados. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo el único que puede quitar los pecados del ser humano con su sangre preciosa, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es Jesucristo el único que nos da la victoria en contra del enemigo de Dios. Por lo tanto, Él nos llevará a su reino físico también, y estaremos con Él como miembros de su reino, como miembros de su gabinete, y a todo lo que Cristo es heredero, también nosotros somos herederos. Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial. Él es el Melquisedec que le apareció a Abraham en el capítulo 14, el sacerdote del Dios Altísimo. Y todos los creyentes en Él, lavados con su sangre preciosa, han sido hechos reyes y sacerdotes de Cristo. De ese orden sacerdotal celestial, Cristo es el sumo sacerdote. Él es el Melquisedec. Y nosotros somos sacerdotes de ese orden sacerdotal. No necesitamos pertenecer a la tribu de Leví, terrenal del pueblo hebreo,
No necesitamos pertenecer a la descendencia de Coat. No necesitamos descender de Aarón, el sumo sacerdote, para ser sacerdotes, porque somos sacerdotes del templo celestial y del orden celestial, que es el orden de Melquisedec, no del orden de Leví, sino de Melquisedec, no del orden de Aarón, sino de Melquisedec, de Cristo nuestro Salvador. Y por medio de Cristo, el cual entró al lugar santísimo del templo celestial, nosotros ofrecemos a Dios sacrificios de alabanzas y nuestras oraciones a Dios a través de Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Sin Cristo como sumo sacerdote en el cielo, nuestras oraciones no llegarían al cielo. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el cielo, en el templo celestial. Y él, con su sangre, dice la Escritura, que nos ha limpiado de todo pecado. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 en adelante dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vean la forma en que hemos sido lavados de nuestros pecados, con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora podemos ver que pertenecemos a un orden sacerdotal celestial y a un orden de una teocracia y una monarquía celestial, al orden del reino celestial de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, verso 8 en adelante dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ve? Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, porque somos reyes y sacerdotes de ese orden celestial, de ese reino celestial, el cual va a ser establecido literalmente en este planeta Tierra. En el capítulo 20, verso 4 en adelante del Apocalipsis dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Y ahora, todas estas personas redimidas por la sangre de Cristo, los cuales han recibido a Cristo como su Salvador, han sido hechos reyes de ese reino celestial que será establecido en la tierra, han sido hechos sacerdotes de ese orden sacerdotal celestial, del templo celestial, y han sido hechos jueces también, porque los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles. Por lo tanto, pertenecemos al orden de la monarquía y de la teocracia celestial que será establecida en este planeta Tierra. Y pertenecemos al orden sacerdotal celestial que será establecido en este planeta Tierra también. Y pertenecemos al orden judicial del cielo que será establecido en este planeta Tierra también. Por lo tanto, en el glorioso reino milenial de Cristo y también luego en toda la eternidad, estaremos ocupando esas posiciones tan importantes de reyes, de sacerdotes y de jueces con Cristo en su reino eterno y glorioso. Pero Cristo es el Rey de todos estos reyes. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es el sumo sacerdote de todos esos sacerdotes de ese orden celestial que será establecido en este planeta Tierra. Y Él es el juez supremo de todos esos jueces que estarán con Cristo en este planeta Tierra, en este reino milenial y luego por toda la eternidad. Siempre Jesucristo es el máximo. Jesucristo es la cabeza, el principal. Pero nosotros somos los coherederos con Él de todas las cosas que Él hereda. Por lo tanto, somos los vencedores que heredarán todas las cosas con Jesucristo nuestro Salvador. Y el ángel del Señor Jesucristo es el vencedor que se sentará con Cristo en su trono, como Cristo ha prometido y como Dios ha hecho con Cristo en el trono celestial y reino celestial. Cristo hará con el vencedor que se sentará con Cristo en su trono. Por lo tanto, hay grandes bendiciones en el reino milenial de Cristo y por toda la eternidad en el reino de Cristo para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Porque hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y Él con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Él por el milenio y por toda la eternidad. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y sabemos ya la posición que hemos de ocupar en este reino: reyes, sacerdotes y jueces. Si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo, no tiene esperanza de vivir con Cristo en su reino y estar como rey, como sacerdote y como juez en el reino de Cristo. Pero está escuchando
en esta ocasión, esta conferencia aquí presente, o a través de la televisión, o a través de un folleto, un libro, a través de este mensaje impreso en un folleto o en la prensa, porque el nombre suyo está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Por eso usted está escuchando. Y por eso es que usted ha notado que ha ocurrido algo grande en su corazón. Usted ha creído. Es que Dios ha creado por medio de su palabra creadora, por medio del Evangelio, al estar siendo predicado, ha creado en usted la fe para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La persona no puede tener fe en Cristo a menos que no escuche la palabra de Dios. Y la persona que quiere que Dios aumente su fe, pues lo que tiene que hacer es escuchar la palabra, porque así como crea la fe por medio de la palabra, al escuchar la persona la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, también aumenta la fe a medida que la persona sigue escuchando el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Y Dios da esa fe en el alma, en el corazón de las personas cuando escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, para que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, para Cristo perdonar sus pecados y con su sangre limpiarlo de todo pecado y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento, para que así la persona nazca en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, nazca a la vida eterna y asegure así su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Por tanto, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, viendo y sabiendo que no tiene vida eterna, tiene que comprender que solamente a través de Jesucristo es que puede recibir el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado y obtener el nuevo nacimiento y obtener así la salvación y vida eterna y asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, porque ese es el único reino eterno. El reino de las tinieblas es temporero, va a dejar de existir. Por lo tanto, en esta tarde, toda persona que todavía no ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, puede hacerlo en esta tarde, levantando su mano, y yo estaré orando por usted, para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Y usted sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga la victoria y nazca en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, nazca a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y así tenga asegurado su futuro eterno en la vida eterna. Pueden levantar su mano los que en esta tarde desean asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, y yo oraré por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Los niños de 10 años en adelante también pueden recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo tiene lugares para los niños también en su reino. Él dijo: dejad los niños venir a mí y no se le impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a dar unos minutos para que las personas
que desean vivir eternamente con Cristo en su reino y que todavía no han recibido a Cristo, lo hagan en esta tarde, levantando su mano y luego pasando acá al frente para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le reciba en su reino. Ya ustedes han creído al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se hace confesión para salvación. Por lo tanto, ahora es el momento para confesar públicamente a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Es el momento de hacer confesión pública de vuestra fe en Cristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Tan simple que hasta los niños lo pueden comprender. Es un asunto de salvación y vida eterna recibir a Cristo como nuestro Salvador. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que Él nos dé vida eterna. Porque Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, no tiene la vida eterna, y por consiguiente no volverá a vivir. Solamente vivirá esta vida terrenal, los años que le toque vivir, los cuales la persona no sabe, porque los seres humanos, algunos mueren a los 100 años y hasta de más de 100 años, pero otros mueren a los 70, otros mueren a los 50, otros mueren a los 40 o 30 años, otros a los 20, otros a los 10 o los 15, otros a los 5 años, y otros siendo niñitos y otros siendo bebés también. O sea que no hay una determinada edad para el ser humano morir físicamente. Por eso es tan importante asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en la vida eterna. Pues el ser humano no sabe cuántos días le toca vivir en esta tierra. Por lo tanto, tenemos que asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno, para así estar conscientes de que aunque nuestro cuerpo físico muera, volveremos a vivir, y volveremos a vivir en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. De esto fue que habló Cristo en San Juan capítulo 11, cuando Él dijo, en aquella ocasión que fue a resucitar a Lázaro, dice: Cristo dice a Marta en el capítulo 11, verso 23 en adelante, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Esa es la promesa para todo creyente en Cristo. Aunque muera físicamente, vivirá eternamente con Cristo en su reino. Cristo lo resucitará y le dará un cuerpo nuevo y eterno. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Así es que el que vive en esta tierra y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no morirá eternamente. Aunque muera su cuerpo físico, volverá a vivir, será resucitado por Cristo en un cuerpo glorificado. Vean aquí, leímos en el capítulo 11, versos 23 al 27, y en el capítulo 6 de San Juan, versos 39 al 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ve? No importa que nuestro cuerpo físico muera, Cristo nos va a resucitar en el día postrero, que es el séptimo milenio, en algún año del séptimo milenio, y entonces volveremos a vivir, pero ya no una vida temporera, ya no una vida mortal, sino una vida inmortal, una vida eterna con Cristo en su reino eterno, en un cuerpo joven, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué otra persona le puede asegurar a usted volver a vivir y vivir eternamente una vida en un cuerpo nuevo y eterno? Solamente hay una persona que puede prometer eso, y lo ha prometido y lo cumplirá, y su nombre es Señor Jesucristo. Por tanto, nuestra fe está en Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo le preguntó a Marta: ¿crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Y nosotros decimos: sí, Señor. Nosotros también lo creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Por lo tanto, volveremos a vivir, pero una vida eterna, en un cuerpo eterno y glorificado. Esta vida en este cuerpo es temporera y tiene un propósito, el cual es que recibamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para confirmar nuestro lugar en la vida eterna y así entrar al reino eterno de Jesucristo, y así tener asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Todavía pueden pasar las demás personas que faltan por pasar. Vamos a dar unos segundos y vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han pasado. Recuerden que recibir a Cristo como Salvador es un asunto de vida eterna, y no podemos perder la oportunidad de la vida eterna que Cristo nos ofrece gratuitamente. Es una oportunidad única. Después que termine nuestra vida en estos cuerpos mortales, ya no hay esa oportunidad. Y el que aseguró su futuro eterno con Cristo, ya cuando termina su vida aquí en la tierra, no tiene ningún problema. El que no aseguró su vida eterna con Cristo, ya no tendrá más oportunidad cuando terminen sus días aquí en la tierra. Por eso es tan importante lo que Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas.
Todavía, si hay alguna otra persona que desea asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, puede pasar para que así Cristo lo reciba, lo perdone y con su sangre lo limpie de todo pecado. Y puede ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y así produzca en usted el nuevo nacimiento. Nazca en el reino eterno con Cristo en su reino eterno, nazca a la vida eterna. Y así esté seguro en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Y cuando Cristo establezca literalmente su reino en la tierra, allí estaré yo, y ¿quién más? Ustedes también. Todos estaremos en ese reino como reyes, sacerdotes y jueces, reinando con Jesucristo nuestro Salvador. Y ya allí no seremos pobres, sino ricos, como reyes, sacerdotes y jueces. Todavía están pasando más personas que desean asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Unos segundos y ya oraremos por los que han pasado, los niños también, de 10 años en adelante, que ya tienen conciencia del bien y del mal, pueden pasar para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. La decisión más grande que un ser humano puede hacer es una sola: recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque esa es la decisión que le coloca en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Vean, ninguna otra decisión coloca a la persona en la vida eterna, solamente la decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y no hay otra cosa más importante que la vida eterna. Por lo tanto, teniendo libre albedrío, tenemos que tener la decisión más importante de nuestra vida, que es recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para poder vivir por toda la eternidad con Jesucristo en su reino eterno. Todavía hay más personas que desean asegurar su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Cuando estemos en el reino milenial de Cristo y aún en la cena de las bodas del Cordero, nos miraremos el uno al otro y nos diremos: estamos aquí con Cristo en su reino eterno, porque lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, aquella decisión que yo hice de recibir a Cristo como mi Salvador me ha colocado en la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que el ser humano pueda dar, pueda pagar por la salvación de su alma. Ya el precio requerido por Dios fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por todos nosotros. El precio era la vida de una persona sin pecado, y solamente hubo uno, y su nombre es Señor Jesucristo. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay solamente un nombre y ese nombre es Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pierde el derecho, privilegio y oportunidad de vivir eternamente con Cristo en este reino. Pero no podemos perder esa bendición tan grande de vivir por toda la eternidad con Jesucristo en este reino. Por eso lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Todavía si falta alguna otra persona puede pasar y ya estaremos orando por los que han pasado. Hay algunas ocasiones en que algunas personas, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, ya han creído al escuchar, porque ha nacido la fe en sus corazones, Cristo la ha creado en sus corazones, pero luego necesitan confesar públicamente su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador para salvación. Y entonces quieren pasar al frente, pero también encuentran que algo los aguanta. Cristo dijo: venid a mí. Cristo dijo que todo el que tenga sed, venga a Él. Pero el enemigo no quiere que la persona venga a los pies de Cristo, porque el enemigo de Dios, el diablo, perdió su bendición y no quiere que el ser humano viva eternamente con Cristo en su reino, porque el diablo sabe que el diablo va a dejar de existir, va a ser echado al lago de fuego y quiere que otras personas le hagan compañía en el lago de fuego, donde va a ser destruido totalmente, dejará de existir, quemado. Pero nadie quiere hacerle compañía al diablo a ese lugar. Todos queremos hacerle compañía a Jesucristo en su reino eterno. Por tanto, recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por tanto, las personas que sienten esa lucha antes de pasar, diga: yo quiero vivir con Cristo en tu reino por toda la eternidad. Yo quiero la salvación de mi alma. Yo quiero la vida eterna. Por tanto, yo me levanto y paso al frente y confieso públicamente a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Doy testimonio público de mi fe en Cristo. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Todos queremos que Él nos confiese delante de nuestro Padre Celestial y diga: esta persona creyó en mí y me recibió como su único y suficiente Salvador. Yo perdoné sus pecados, con mi sangre lo limpié de todo pecado y he sido bautizado en agua en mi nombre. Padre, bautízale con Espíritu Santo y fuego, que entre a tu reino eterno. Padre, te ruego produzcas en él el nuevo nacimiento, que nazca en tu reino eterno, nazca a la vida eterna. Y el Padre da el sí a Cristo, diciendo que entre a mi reino eterno, que reciba la vida eterna. Eso es lo que todos queremos que Cristo haga por nosotros, que interceda por nosotros a Dios, para que entremos a su reino eterno y por consiguiente a la vida eterna. También Cristo dijo: mas el que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre. Pero nadie quiere que Cristo lo niegue delante de su Padre Celestial, sino que lo confiese como un creyente en Cristo. Para lo cual, pues necesitamos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si falta alguna otra persona puede pasar y ya
oraremos por todos los que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Repitan conmigo esta oración todos los que han pasado. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el único y suficiente Salvador, que has muerto en la cruz del Calvario, llevando mis pecados, y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiarme de todo pecado. Señor Jesucristo, creo con toda mi alma que tú eres el sacrificio por mis pecados para reconciliarme con Dios. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego. Señor Jesucristo, públicamente doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego, y con tu sangre límpiame de todo pecado. En tus manos encomiendo mi alma. Señor Jesucristo, quiero entrar a tu reino. Señor Jesucristo, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Salva mi alma, Señor Jesucristo. En tus manos encomiendo mi alma. En el nombre glorioso y eterno tuyo, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído de todo corazón en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes han creído en Cristo de todo corazón y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Pero ustedes me dirán: pero todavía me falta una cosa que Cristo dijo. Él dijo: el que creyere, y ya yo he creído. Y también dijo: y fuere bautizado, será salvo. Por lo tanto, me falta todavía ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Me preguntarán ustedes. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, bien pueden ser bautizados en agua esta misma tarde. Pregunto al reverendo aquí presente si hay agua y bautisterios. Hay ropas bautismales también, hay un lugar donde cambiarse de ropas, hay también un lugar donde cambiarse de ropas para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego se cambian de nuevo de ropa, se colocan la ropa seca de ustedes y regresan a sus hogares gozosos y agradecidos a Dios por la salvación que Jesucristo les ha dado. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión
dándoles testimonio de nuestro tema: el vencedor heredará todas las cosas, la vida eterna y todo lo demás que hay en la vida eterna, en el reino de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y que Cristo traiga a sus pies a todos sus familiares, para que también reciban la salvación y vida eterna y estén con ustedes también en el reino de Cristo en la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. En la actividad de la noche, de la tarde, a las 6 de la tarde, estaré en otro lugar donde esperamos también grandes bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo con nosotros nuevamente al reverendo, para el ministro aquí, para indicarles hacia dónde caminar, para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.